Muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidos a esta celebración del Señor. Esta semana, tercera semana del tiempo de Pascua, seguimos recibiendo de Dios su amorosa invitación hacia una vida en constante resurrección. Y es así que queremos recibir esa vida de Dios y llenarnos de tal forma de ella que podamos vivirla siempre en la compañía, en la presencia y en el amor de nuestro Dios que es en Cristo Jesús. Es así que invocamos la presencia de Dios entre nosotros y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y confesamos que si estamos celebrando el amor de Dios es porque creemos que nuestra ayuda está en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los invito ahora a unirnos en una sola voz con nuestro primer himno. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor, demos gracias a nuestro Dios, que el Dios omnipotente nos bendiga. Amén. Vayamos junto con Él, sirvamos al mundo, pueblo de Dios. Obremos para que reine en nuestro tiempo la paz y el amor. Nuestros cuerpos vamos a dar, nuestras mentes a iluminar, porque su justicia reine para siempre. Amén. Vayamos junto con Él, sirvamos al mundo, pueblo de Dios. Obremos para que reine en nuestro tiempo la paz y el amor. Bendigamos al Señor, demos gracias a nuestro Dios, que el Dios omnipotente nos bendiga. Amén. Vayamos junto con Él, sirvamos al mundo, pueblo de Dios. Obremos para que reine en nuestro tiempo la paz y el amor. Queremos en este día recordar a personas que ya no están con nosotros, que nos han dejado con un legado, que nos han dejado también tristes, que los extrañamos y que queremos traerlos hoy en la presencia de Dios y de la comunidad, para que así los recordemos con un corazón lleno de esperanza en la resurrección. Porque en la resurrección nos unimos, vivos y muertos, en una sola fe,
en un solo camino, que es el que Jesús traza desde la victoria de la cruz. Y es por eso que hoy queremos encender la vela del recuerdo. Esta vela se enciende con la luz de Cristo, para que así nosotros podamos no solo recibir esta luz, sino también dejarla y sostenerla encendida con la ayuda de Dios en nuestros corazones. Y queremos que esta vela del recuerdo nos ayude a recordar, a honrar y a traer a la presencia de nuestras vidas a nuestra hermana Viviana Espinosa, a Helmut Kempf, a Udo Martin, a Constanza Herrera, a Gabriela Gallo, y también a aquellos que están en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Que la esperanza en Dios sea iluminada por la luz de Cristo en nuestros corazones. Amén. Ahora los invito a tener un momento de confesión, porque cuando sufrimos, tendemos también a alejarnos, a estar demasiado presos dentro de nosotros mismos. Nos cuesta soltar nuestras emociones. La angustia a veces nos hace cerrarnos de tal forma que también nos alejamos de nuestros seres queridos e incluso podemos llegar a querer alejarnos de Dios. Pero la esperanza en Dios se enciende sobre nosotros para mostrarnos un camino lleno de luz. Para poder ver ese camino es necesario que veamos nuestras propias oscuridades y que así permitamos e invitemos a Dios a que obre de tal forma en nosotros que su luz disipe todas nuestras tinieblas. Es así que pedimos a Dios perdón por nuestros errores, nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos y también malas acciones. Confesemos en silencio nuestras faltas y egoísmos ante Dios. Así está escrito: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Con esa invitación, oh Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, por aquello que reconocemos y también aquello que no nos damos cuenta. Te pedimos perdón por nuestra falta de paciencia, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de empatía, por nuestra falta de estar presente en las vidas de los demás, por nuestra falta de entregar cariño o de buscar venganza. Porque tú, Señor, estás en medio nuestro y a veces no te queremos ver.
Por eso, Padre Santo, ayúdanos ahora a creer en tu perdón y sosténnos con tu Espíritu Santo para que podamos vivir y servirte en una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El Todopoderoso Dios escucha aquella oración que viene desde el corazón, y es por la obra de Cristo en la cruz y por nuestro arrepentimiento y confesión que el Señor te concede el perdón de todas las faltas y egoísmos que has confesado. Y así el buen Dios nos mantiene en los caminos de la fe que conducen al conocimiento de la vida eterna. Amén. Ahora, estando liberados de nuestras culpas y teniendo una nueva oportunidad para hacer bien las cosas, para mostrar todo el amor que Dios nos da, para buscar perdonar y acercarnos a las personas y demostrar todo el cariño que les tenemos, es que nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Y lo hacemos en oración. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, por la humillación de tu Hijo en la cruz y por la injusticia de su castigo, levantaste este mundo caído, rescatándonos de la desesperanza y la angustia de la muerte. Concede a todo tu pueblo fiel compartir los gozos que son eternos. Y así también permítenos ver que esos gozos empiezan aquí cuando confesamos tu nombre y nos unimos alrededor de tu luz, de tu pan y de la experiencia de la fe compartida. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Ahora nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura del libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 36 al 47. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: Por eso, todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: Conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daban testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos,
porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Hasta aquí la primera lectura. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21. Y ya que ustedes llaman Padre a aquel que sin hacer acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Hasta aquí la segunda lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo, según aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 13 al 35, y dice así. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido en Jerusalén. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús resucitado se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo les impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿acaso tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo,
hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y así, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Cuando estamos tristes, la tristeza nos rodea y nos envuelve. Y a veces andamos errantes, caminamos por ahí o solo vivimos, solo respiramos sin objetivos, sin nada que nos motive, sin ganas de hacer nada. Así estaban algunos de los discípulos de Jesús, quienes en este caso iban de camino a un pueblo llamado Emaús. 2 discípulos que iban dando pena, chuteando piedras, gritando cosas, enojados con la vida, con el mundo, con Dios, con la fe, con su propia esperanza y sus expectativas no cumplidas. Están tristes por la muerte de Jesús. Y ellos solo ven muerte y sufrimiento. No logran ver más allá. No lograron entender, a pesar de haber escuchado y haber estado con el mismo Jesús, que Dios es un Dios de vivos y que para Dios siempre hay vida en nosotros. Pero el dolor nos hace olvidar. Nos hace olvidar lo que somos. Nos hace olvidar lo que creemos, nos hace olvidar lo que sostiene nuestras vidas, que es esa fuerza poderosa de Dios, esa luz inagotable de Dios, esa esperanza eterna de vivir abrazados de Dios, tanto en la vida como en la muerte, siempre en presencia de Dios. Pero la tristeza nos embarga, la desolación a veces nos supera. El miedo nos hace paralizarnos y perder el rumbo, como estos 2 discípulos caminantes a Emaús. Jesús se aparece en medio de ellos, se aparece para, tal como lo hizo con sus discípulos, que en medio de ellos les da paz cuando se aparece resucitado. Aquí lo hace de otra forma, los interrumpe en su conversación, interrumpe aquello que estaban conversando porque no les hacía bien, porque estaban solo conversando sobre cosas malas,
sobre dolores, sobre sufrimientos, y no estaban viendo la esperanza, no estaban viendo los caminos que Dios había trazado. Entonces Jesús los interrumpe y los cuestiona y les dice que venían conversando en el camino sabiendo lo que le iban a decir. Y ellos incluso reaccionan mal y dicen, claro, ¿acaso eres tú el único que no sabe lo que pasó? ¿Cómo eres tan inconsciente? ¿Cómo eres tan ingenuo? Y ahí Jesús les responde, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿Cómo les cuesta creer aquello que Dios nos ha prometido? ¿Cómo les cuesta creer en su palabra? Es como si decidiéramos qué creer y qué no creer. Es como si nos olvidáramos de Dios cuando estamos sufriendo. Y Dios espera todo lo contrario, que nos aferremos mucho más de lo que ya estamos en los momentos difíciles. No podemos alejarnos de Dios, sino sostenernos en sus promesas, sostenernos en su palabra. Y Jesús les recuerda todas las promesas de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta esa actualidad. Y Dios hace lo mismo con nosotros a través de su palabra, a través de la predicación y a través de lo que cada uno de nosotros comparte con los demás. Cuando compartimos nuestras experiencias de fe, cuando compartimos el amor de Dios, cuando podemos ir donde el otro y recordarle que Dios le ama, le perdona y lo abraza. Cuando podemos levantar al caído, incluir al marginado y ser muestra del amor de Dios. Pero en la práctica, en la realidad y no solamente en el deseo. A veces solo queremos que las cosas se cumplan, queremos que todo esté bien, pero no nos hacemos cargo de hacerlo. Esperamos que Dios actúe como una especie de mago que sane a los enfermos, que evite las guerras, que no haya dificultades ni obstáculos. Pero Dios nos hace libres para el amor, para el perdón, para el servicio. Y es porque Dios espera que nosotros podamos hacernos cargo de nuestras vidas y de nuestra libertad en una responsabilidad llena de amor por Dios y llena de los mandamientos de Dios, para que así sepamos qué hacer, para que así sepamos cómo confiar, para que así podamos ser sostenidos por Dios en una vida real, en una vida en donde aceptamos nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad como seres humanos, en donde aceptamos que somos débiles, pero que en Dios somos fuertes, en donde aceptamos que somos finitos y mortales, pero que en Dios tenemos vida, vida en abundancia, vida eterna, vida real. No se trata ya de nuestras expectativas, se trata de la obra de Dios en nosotros. Se trata del milagro que Dios hace. Se trata de pedirle, tal como hicieron esos dos discípulos, quédate con nosotros. Y así pedimos a Dios, no que nos solucione los problemas. Pedimos, quédate con nosotros. Quédate en nosotros, muéstranos tu presencia. Qué importante es hacer este pedido. Quédate con nosotros, Señor. Quédate en mi vida. Lo cual ya marca un proceso de humildad y de necesidad de Dios, en donde reconocemos que necesitamos de Dios, que no somos todopoderosos, sino que somos creación de Dios y que Dios nos crea por amor y se hace cargo de nosotros también, pero en nuestra vida real.
y se hace cargo en todo momento, no solamente cuando estamos tristes, en todo momento, en cada respiro, en cada obra. Es así que nos preguntamos entonces, ¿por qué se cierran nuestros ojos? ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué nos perdemos? ¿Es acaso que el dolor produce tanto miedo que simplemente nos paralizamos y no podemos hacer nada más? ¿Será que este miedo que nos da el sufrir, el miedo que nos da no poder ver a nuestros seres queridos, el miedo que tenemos al fracaso, nos hace paralizarnos de tal forma que hasta nos alejamos de Dios, nos alejamos de nosotros mismos, nos alejamos incluso de la comunidad? Cuando nuestras expectativas no se cumplen como la de estos dos discípulos, ¿es válido eso? Pues no. Y Dios ahora interviene en nuestros caminos, interviene en tu camino y en el mío, para preguntarnos, ¿qué estás pensando? ¿De qué estás hablando? Y así mostrarnos la realidad de su palabra, la realidad de su salvación, la realidad de que Él se queda contigo, conmigo, con todos nosotros para sostener nuestras vidas. Es así que entonces podemos preguntar ahora, como aquellos discípulos que preguntaron a Pedro en la primera lectura, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hacemos con nuestra fe? ¿Qué hacemos también con nuestras dudas, que ciertamente todos tenemos? Con nuestras aprensiones, ¿qué hacemos con nuestros miedos? Y ahí Pedro es claro y dice, conviértanse y crean, háganse bautizar, conviértanse todos los días. Háganse bautizar para que entiendan de una vez por todas que Dios está presente en tu vida para siempre. Y ese es el sello que tenemos en el bautismo, en donde ya no hay más duda, en donde todo es certeza. Dios está contigo y ha grabado con el fuego al Espíritu Santo en tu vida y has sido lavado en una agua de regeneración. Ha renovado tu vida y te ha hecho nacer de nuevo. Y cada vez que pensamos en nuestro bautismo, vamos confirmando nuestra fe. Pero sobre todo, no esa fe que uno cree que depende de uno, sino la que depende de Dios. Porque cuando recordamos que somos bautizados, recordamos que somos parte de una familia. Somos hermanos y hermanas, hijos, hijas de Dios. Y que es Dios quien hace eso posible, no nosotros por nuestro esfuerzo. Por eso el apóstol Pedro les dice, conviértanse, bautícense, crean. Especialmente ahora, para que así no andemos sin camino, no andemos sin objetivos. No nos perdamos en nuestros dolores y angustias. No nos paralicemos por el miedo. Conviértanse y crean. Recuerden su bautismo, porque ahí Dios está presente y nada ni nadie lo puede sacar. Sientan a Dios. Ya dejemos de pensar a Dios. Sintámoslo. Dejémonos caer en sus manos. Escuchemos. Veamos. Hablemos. Creamos. Tengamos un proceso continuo de conversión para que así no caigamos en la desesperanza ante los obstáculos de la vida. Para que así no nos perdamos. Para que así tampoco veamos solo lo malo, sino también lo bueno, los aprendizajes que tenemos frente a nosotros. Para que así no nos desesperemos cuando las cosas no salen como nos gustaría que fueran. Porque en Dios no hay frustración. Dios es solo buena noticia. Dios es fuerza.
es pasión, es vida en tu vida y en la mía, en la de todos nosotros. Por eso, en la carta de Primera de Pedro escuchábamos que nacemos de nuevo por la palabra, que no es por magia, es por la palabra, es por obra de Dios. Por eso debemos siempre escuchar la palabra, para que así nos recordemos de todo lo que el miedo y la angustia nos hace olvidar. Para que así recordemos las promesas de Dios. Y por eso escuchamos la palabra, leemos la palabra, compartimos la palabra, preguntamos sobre la palabra, buscamos la palabra, oramos en la palabra, hasta que el corazón arda, como a esos discípulos en presencia de Jesús. ¿No ardía nuestro corazón, preguntan ellos, cuando escuchábamos la palabra? ¿No ardía nuestro corazón? Pues debemos buscar ese ardor, pero no con nuestra cabeza, sino con el corazón, con la pasión de la fe. No se trata de entenderlo todo ni de tener respuestas para todo. Se trata de tener plena certeza y seguridad de que Dios está contigo en tu vida, de que Dios te sostiene, que Dios mandó a su Hijo al mundo por amor a ti, que Dios nunca te va a abandonar, que Dios es vida, pasión, fuerza y amor en todo momento de tu existencia, ahora y para siempre, porque así es Dios. Dios no viene a ratos, Dios no hace visitas, Dios está siempre contigo, mostrándote el camino, dando luz a tu vida, dando fuego ardiente en tu corazón, para que así seamos sensibles hacia el amor y podamos también entregar ese amor a nosotros mismos, a los que nos rodean, para que el milagro de Dios se haga entre nosotros. Y es que vivamos como hermanos y hermanas, unidos en una sola fe, en un solo bautismo, bajo la eterna gracia de Dios. Queridos míos, hoy el Señor hace arder nuestros corazones y lo hace a través de su palabra, lo hace a través de su presencia. Pidamos a Dios que se quede con nosotros, porque así será en tu vida, en la mía y en la experiencia de fe de todos nosotros. Que la bendición y la presencia de Dios estén contigo ahora y siempre. Amén. Unámonos ahora en una sola voz, en un solo testimonio y también en una sola misión, entonando nuestro segundo himno. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Que así sea.
mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Unámonos ahora en la confesión de nuestra fe. Pongamos carne, pongamos vida, pongamos palabra a lo que creemos. Porque cada vez que confesamos la fe, estamos dando testimonio de aquello que da vida, que nos da vida a nosotros y que a través nuestro también da vida a los que nos rodean. Creamos con toda la confianza en que esto que confesamos es verdad, para que así haga la obra de Dios en nosotros. Confesemos nuestra fe, puestos de pie, con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Ahora nos unimos en la oración a nuestro Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, les quiero invitar a tener un momento de oración en silencio ahí en sus hogares para luego poder interceder por las peticiones de nuestra iglesia. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, a ti encomendamos a las personas por quienes cada semana estamos orando como iglesia, como cuerpo, como hijos tuyos. Es así que seguimos en oración por Agustina, por Estefan, por Antonia, por Heidi en su recuperación ahora, y por Montserrat en su adaptación a esta nueva vida que está teniendo en una nueva ciudad.
Rogamos también por nuestras personas queridas que han partido a tu presencia. Y es así que oramos por Viviana Espinosa, por Hilde Pumpen, por Helmut Kempf, por Udo Martin, por Constanza Herrera, y recordamos también a Miriam. Que sigas tú, Señor, fortaleciendo a su familia en el dolor. Queremos pedirte también por los enfermos de coronavirus, todos aquellos que han sufrido el contagio, aquellos que están en las distintas fases de esta enfermedad. Sé tú, Señor, proveyendo sanidad. Te lo rogamos, Señor. También por los médicos, las enfermeras, los paramédicos, los matrones, todo el personal de salud que día a día expone su salud por la nuestra. Sé tú con ellos, Señor. Te rogamos también por la angustia que nos provoca la cuarentena, que ayudes cada vez a más gente a tomarle el peso a lo que significa esta pandemia y ponerle seriedad a los cuidados que debemos tener para así poder frenar la propagación de esta enfermedad. Te pedimos por aquellos que tienen problemas de trabajo, producto de esta enfermedad, producto de la cuarentena, aquellos que han sido despedidos, aquellos cuyas ventas han bajado, cuyas ventas han dejado de existir y están dependiendo solamente de milagros. Queremos, Dios, que tú seas el milagro que todos necesitan. Te rogamos por la unidad en nuestra iglesia, que a pesar de la distancia, a pesar de estar separados físicamente, en el espíritu podamos nosotros seguir unidos, recordándonos, contactándonos y también unidos en este culto, adorándote y siendo obedientes a tu palabra. Te rogamos finalmente por nuestros gobernantes, por las decisiones que día a día tienen que tomar. Te pedimos, Dios, que sean las mejores para nuestro país. Todas estas cosas, Señor, las que hemos pedido, las que ignoramos, todo lo que tú conoces que necesitamos, Señor, lo pedimos con la oración que tu Hijo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora llega el momento en donde hacemos realidad la primera intención de nuestro compartir. Cuando compartimos el amor, lo podemos hacer de muchas maneras. Partimos con las palabras, cuando lo decimos. También lo hacemos con nuestras miradas y gestos. Y ahora queremos hacer un gesto de amor, que es precisamente partir el pan para que así podamos compartirlo con los demás. Entonces tomamos nuestro pan ácimo y así lo compartimos con aquellos que están aquí celebrando con nosotros, también contigo mismo, de tal forma que este pan sea un gesto de amor y de comunión, como el que Jesús tiene con sus discípulos para quedarse con ellos. Ahora nosotros nos hacemos presentes en la vida de los demás. Y así, junto con este pan, nos deseamos paz, para que la paz de Dios sea contigo, y que todos juntos podamos vivir en la verdadera paz, esa paz que se trabaja, esa paz maravillosa, esa paz que es obra de Dios, a pesar nuestro, por sobre nuestro, y que así también nosotros la vivimos con toda la fuerza. Saludémonos con esa paz. Que la paz sea contigo. La paz. La paz sea contigo. Que la paz sea contigo. Ahora, con nuestros corazones llenos de la paz de Dios, es que podemos recibir su bendición. Esa bendición que va obrando como un motor en nosotros y que nos va guiando hacia el conocimiento de la voluntad de Dios y a vivir en su bondad, en sus milagros de amor, en su luz, pero por sobre todo en su compañía y presencia en todo momento de nuestra vida. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde. Que el Señor vaya delante de ti para mostrarte el camino a seguir. Que el Señor esté siempre a tu lado para recogerte en cada caída. Que el Señor vaya atrás de ti para mostrarte el camino de la vida y te dé valentía. Que el Señor esté dentro de ti para que así en su presencia te fortalezca en la fe y te guíe así hasta la vida eterna. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, sea contigo ahora y siempre. Amén. Compartamos ahora nuestro último himno y estemos con la plena seguridad de que Cristo en nosotros queda. Que así sea. Amén. Cristo en nosotros queda con divinal favor, al enemigo veda, nos daña en su furor. Cristo en nosotros queda con gloria y resplandor, tu luz en la vereda nos guarda del error.
nosotros queda, con tu fiel protección, que el alma nunca ceda a ruda tentación. Cristo en nosotros queda, con rica bendición, tu gracia nos conceda eterna redención.